Hola nuevamente, soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves y en esta ocasión te voy a compartir una segunda presentación de apoyo sobre nuestro curso de comunicación intercultural para la licenciatura en comunicación, modalidad a distancia. Primero te quiero proponer una dinámica de reflexión. Recuerda que en esta primera unidad estamos hablando de la relación entre comunicación y cultura. En función del concepto de cultura, yo te pido que reflexiones y te sugiero, si te parece bien, que lo escribas. Culturalmente, ¿qué nos hace semejantes a otras personas, sean o no de nuestro mismo entorno, sean de otros países? ¿Qué nos hace diferentes? Una pregunta que deriva de la respuesta que des a lo anterior es ¿cómo hacemos un yo, una identidad personal? ¿Cómo hacemos un nosotros cuando hablamos de incorporar, de integrarnos con otras personas? ¿Qué obstáculos piensas que puede tener la diversidad cultural? Si identificas obstáculos, bueno, ¿cómo los vas a identificar propiamente? ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo los superas? Es solo una dinámica de reflexión, no se trata de una actividad, pero pienso que cuando lleguemos a la entrega de la primera actividad, llevar a cabo este tipo de ejercicios te puede ayudar bastante. Justamente el tema de diversidad cultural es parte de la relación entre comunicación y cultura. Fíjate que lo diverso va a implicar la noción de otros, aquellos que no soy yo, y nosotros, los que están conmigo, ¿no? Generalmente nuestro pensamiento es binario y siempre estamos en función de diferenciar, pero también de hacernos sentir semejantes. ¿Para qué? Pues para comprender que diversidad no solamente implica semejanzas, sino también diferencias. Una manera o noción importante para poder entender este concepto de diversidad lo ofrecen los estudios respecto del territorio. Como puedes ver en la diapositiva, la primera noción de territorio es el espacio y al menos se va a caracterizar por tres grandes elementos: de apropiación, de poder y de fronteras. Justamente la diversidad cultural, cuando se trata del espacio, es imaginarnos esto que estamos viendo en pantalla, es decir, vamos a observar la representación de un plano, de una superficie, que se va a diferenciar mediante líneas, rectas o puntos. Esto lo explica muy bien Gilberto Jiménez en su libro Identidad Cultural, Estudios sobre la Cultura e Identidades. En este caso lo que podemos ver es que el sentido o noción de poder se va a ajustar justamente a esto que significa el espacio. El espacio finalmente, el espacio territorial es un elemento de poder y dependiendo de esto, Gilberto Jiménez nos explica que la producción territorial se divide en tres formas de ejercicio del poder: creando mallas, implantando nudos o trazando redes que van a ir definiendo ciertas fronteras. En el caso de las mallas, ¿sí? Básicamente hablamos de las mallas como una división y subdivisión del espacio. Estas, nos dice Gilberto Jiménez, van a implicar la noción de límite, ¿no? Es decir, donde limitamos, un ejemplo puede ser no solo el estado de Puebla, sino sus municipios, ¿no? ¿Con qué limitamos? Y eso a qué nos ayuda a entender parte de la división y subdivisión del espacio, pues en distintas escalas o niveles, ¿no? Esto tiene, de acuerdo a Gilberto Jiménez, un doble propósito: que funcionemos de manera óptima de acuerdo a nuestras actividades sociales dentro de una determinada población. Es decir, sabiendo que vivimos dentro de un municipio que se encuentra dentro de un estado, eso ya nos permite cierto tipo de organización jerárquica. A eso se refiere con las mallas, a la división y subdivisión del espacio. En relación a los nudos, dice Gilberto Jiménez, los nudos son centros de poder o de poblamiento que están jerárquicamente relacionados entre sí. Los podemos identificar como aldeas, pueblos, ciudades, capitales o metrópolis. Básicamente, dice Gilberto Jiménez, este poder simboliza la posición relativa que tenemos como actores sociales dentro de un territorio, ya que todo actor se ve y se representa a sí mismo a partir de un centro.
Un ejemplo puede ser justo el mapa que estás viendo en pantalla y que podemos identificar como el centro histórico de la ciudad de Puebla. Es decir, es un nudo en tanto es un centro de poder que si tú has ido al centro de la ciudad de Puebla, al centro histórico, habrás visto que hay un elemento clave. Uno es la catedral, que es la representación simbólica de la religión católica. Enfrente está el Palacio del Ayuntamiento, es decir, una representación simbólica de lo que es la autoridad, el gobierno, y en sus alrededores anteriormente o antiguamente pues había negocios como bancos, por ejemplo, aunque actualmente hay otro tipo de giros comerciales. Lo que podemos entender dentro de este espacio como nudo es que es un centro de poder. En el Zócalo, pues se supone que se dan momentos para convivir, para ocupar el espacio. Cuando hablamos de un nudo, por ejemplo, tú puedes ubicar dentro de tu colonia dónde se encuentran estos elementos. Puede ser algún tipo de parque, puede ser algún otro tipo, quizá una pequeña plaza o centro comercial, incluso también puede ser algún tipo de templo. Los nudos finalmente nos van a indicar la relación que como actores sociales tenemos con nuestro territorio y eso va a definir de alguna manera también nuestra identidad. El otro elemento es la red, que es un entramado de líneas que van a ligar entre sí por lo menos 3 puntos o 3 nudos. En este caso, las redes derivan de la necesidad que tenemos como actores sociales de relacionarnos entre nosotros, de influenciarnos, de controlarnos, de aproximarnos o de alejarnos en relación a quienes somos, ¿no? Acordémonos, otros, nosotros. Las redes, por ejemplo, en este caso pensemos en algo muy básico, las redes viales, ferroviarias, bancarias, etcétera, se conciben primariamente como medios de comunicación, pero también van a expresar límites y fronteras que pueden impedir la comunicación, ¿no? En todo caso, una red, como dice ahí, es la manera en que nos vamos a relacionar con otros actores sociales o a alejarnos, ¿no? Es decir, en pocas y breves palabras, las redes tienen caminos que nos permiten conectar. Por ejemplo, pensemos que en el barrio de Santiago hay un grupo de personas que se dedican al arte y que va a conectar con las personas del barrio del Carmen porque también se dedican a una actividad artística semejante y entonces formamos una red comunicada. También para entender el tema de diversidad cultural, podemos entender que las mallas, nudos y redes van a configurar un sistema territorial de acuerdo al sentido de posesión, control, distribución del territorio y a la forma en que lo representemos y nos apropiemos de él, veremos que puede funcionar de una manera instrumental, funcional o bien de una manera simbólica. Cuando hablamos de una representación instrumental, hablamos de una relación utilitaria con el espacio. Cómo nos organizamos, de qué manera el espacio va a responder a nuestras necesidades económicas, sociales, políticas. Pero de manera simbólica, el territorio es un objeto de inversiones estéticas, afectivas, de identidades individuales y colectivas. Por eso el tema de diversidad cultural podemos también entenderlo y comenzar a hablar de esto desde lo que significa justamente el territorio como espacio, el territorio como una manera de apropiarnos de él, de habitarlo. Otro elemento que va a ayudar a comprender este tema de la diversidad cultural es el llamado región sociocultural. Su devenir histórico puede representarse así. Nosotros habitamos en una región natural, es decir, una cuestión geográfica. Estas regiones pueden ser homogéneas, es decir, que permitan identificar que hay rasgos físicos y humanos que nos hacen semejantes, pero también hay regiones polarizadas. ¿Por qué? Porque habrá centros urbanos, por ejemplo, y habrá periferias, es decir, habrá nudos y habrá redes que hacen funcional a esta región sociocultural. Y finalmente hay una región percibida y vivida, es decir, cómo actúa nuestra memoria como habitantes de un territorio en particular para representarlo.
En este sentido, también nos dice Gilberto Jiménez, y ya con esto voy a concluir esta presentación sobre diversidad cultural dentro de comunicación intercultural, relación entre comunicación y cultura, nos dice Gilberto Jiménez que nosotros podemos comprender mejor el concepto de identidad regional a partir de tres tipos: la histórica patrimonial, la proyectiva y la vivida. La primera, la identidad histórica patrimonial, la construimos en función de acontecimientos del pasado que son importantes para la colectividad. Por ejemplo, recordar el 5 de mayo, ¿no? La batalla de Puebla, la batalla contra los franceses, eso es parte de una identidad histórica patrimonial. La identidad proyectiva más bien se funda en un proyecto regional, es una representación más o menos elaborada del futuro. Si tú te fijas en la diapositiva, puse un mapa de la península de Yucatán, de Quintana Roo, pensando en ese entonces, ¿verdad?, en una identidad proyectiva que podrá observar cómo se va a desarrollar en función de la construcción de lo que hoy llamamos el Tren Maya. Y finalmente está la identidad vivida. Esta identidad vivida es el reflejo de nuestra vida cotidiana, la manera en la que actuamos en la región. Por ejemplo, aquí en Puebla hay un platillo típico que son los chiles en nogada y es parte de la identidad gastronómica, pero es vivida en tanto nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo vamos a guisar los chiles en nogada? ¿Cómo vamos a pelar las nueces? ¿Lo vamos a hacer en familia? ¿Vamos a preparar todo en conjunto? Cada familia tendrá finalmente ingredientes distintos. La identidad vivida puede contener de manera combinada elementos históricos, proyectivos y también patrimoniales, como por ejemplo este de la gastronomía. Pues yo te invito entonces a que repases esta sesión y sigas leyendo y poniendo atención en todos estos temas que tienen que ver con la relación entre comunicación y cultura.